Le doy la bienvenida a los hermanos, a los amigos. Estamos en la casa de Dios y hemos venido a darle lo mejor a Él. Amén. Vamos a presentarnos, cada uno, usted ha traído su ofrenda, ha traído su alabanza, su adoración al Señor. Preséntese como esa ofrenda especial para el Señor en esta mañana. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos delante de tu presencia, bendito Rey, para darte el honor, la gloria y la adoración que son tuyas, Señor. También, Señor, en esta mañana nos presentamos nuestra vida delante de ti, Señor. Que nuestro corazón sea esa ofrenda que traigamos para ti, Señor. Esa ofrenda que tú recibas en esta mañana, Señor. Traemos nuestros labios, nuestra mente, Señor, nuestras manos para adorarte y para glorificarte, para hacer el mejor servicio para ti, Señor. Gracias, amado Rey, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, que es cada día nueva, oh Dios, tus misericordias, Padre Celestial. En esta mañana estamos aquí tus hijos, oh Rey maravilloso. Damos este aplauso, Señor, para ti, para que tú, Señor Jesús, seas glorificado en esta mañana, en este lugar. Sé tú el grande, Señor, sé tú el grande, amado Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Libro de los Salmos, el Salmo 121, mi hermano. Dele la miradita al que está a su lado, dele una sonrisa, dígale bienvenido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Salúdelo, hermano, estamos en armonía, todos juntos. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos todos juntos y en armonía. Así que bienvenidos en esta mañana, amén. Dice la palabra del Señor, el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Digámoslo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarde a Israel. Leamos todos. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Tenemos a un Dios maravilloso en esta mañana. Tenemos a un Dios que nos socorre. Tenemos a un Dios al que nosotros podemos alzar nuestros ojos y decirle: te necesitamos, Señor. Y Él es fiel para estar con nosotros. Él es fiel para respondernos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a decirle: Señor, tu fidelidad es grande. ¿Cuántos creen que la fidelidad de Dios es grande? ¿Por qué no adorar a este Dios tan fiel? Aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: tu fidelidad es grande, Señor. Es grande. Oh, si en esta mañana decimos, oh Dios, tu fidelidad, que incomparable. Díselo al Señor. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
tu trono de alabanza. Déjanos, Señor, Déjame en esta mañana, llenar Señor. tu trono de Queremos llenar tu trono de adoración. Déjame adorar. Queremos adorarte en esta mañana, Dios. Posado en tu presencia Sí, Señor. y proclamar. Oh, maravilloso Dios, déjanos en esta mañana seguir adorando tu nombre, Señor, oh Dios. Déjame llenar tu trono de alabanzas. Déjame llenar tu trono de adoración. Déjame adorar, posado en tu presencia Sí, Señor. y proclamar. Hermano, adora al Señor en esta mañana. Dile, Señor, yo quiero adorar tu trono. Yo quiero adorarte en esta mañana, Señor. Yo quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Oh, Señor Jesús, en esta Proclamarte, queremos llenar tu trono de alabanza y de adoración. y proclamarte, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí está la presencia de Dios en esta mañana, hermano, hermana. ¿Cuántos quieren adorarlo? ¿Cuántos quieren llenar su trono de adoración? ¡Oh, santo! ¡Oh, santo eres, Señor! ¡Santo eres, oh Dios! ¡Aleluya, Señor! Se arrodillará y dirán que eres Dios. Alabamos tu nombre, Jesús. La creación Te adoramos, y dirán que eres hermano, no pare de adorar al Señor. Es su adoración, es la suya con el Señor. Oh, siga adorándolo, siga adorándolo. Siga diciéndole, Señor, yo quiero llenar tu presencia, yo quiero llenar tu trono de alabanza. Yo quiero adorarte en esta mañana. Queremos contigo. Sí, Señor Jesús. Queremos Oh, contigo. santo, santo, santo. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Yo quiero estar contigo, Señor. Queremos contigo estar. Señor. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey, Señor. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Ahora te adoramos en victoria. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Cantaré aleluya hasta que regrese. Qué bueno, hermano, nosotros cantarle al Señor esta
mañana. Danzaré en tu presencia. Decirle al Señor, cantaré aleluya, Señor, hasta que tú regreses. Cantaré aleluya hasta que regrese. Santo Dios, santo. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Sí, Señor. Cantaré aleluya hasta que regrese. Oh, vamos a permanecer, Señor, este año 2023. Danzaré en tu Queremos presencia permanecer hasta en que tu presencia. regrese. Oh, sí, Señor, Cantaré, permanecer. cantaré aleluya hasta que regrese. Él va a regresar. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Cantaré aleluya hasta que regrese. Danzaré en tu presencia, 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 en tu presencia. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Dígalo usted, hermano. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Levanta tu voz, iglesia, y dile al Señor en esta mañana. Contigo Dile, Rey de gloria. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Díselo al Señor. Queremos contigo Oh, sí, Señor, tú eres el Rey de gloria en esta mañana, oh Dios. de gloria, lléname. Llénate de la presencia de Queremos Dios. contigo estar. Llénate de la presencia de Dios en esta mañana. Queremos contigo Oh, estar. Señor. Cantaré aleluya hasta que regrese. Yo cantaré, Señor. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Yo cantaré, cantaré aleluya hasta que regrese. Permanecer en ti, Señor. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Cantaré aleluya hasta que regrese. Danzaré en tu presencia, 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 Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Oh, hermano, adórelo un momento, alábelo a Él. Dele ese aplauso al Señor. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. El que merece esa alabanza, esa adoración. Eso que usted ha traído en esta mañana para el Señor. Qué bueno, Señor, permanecer hasta que tú regreses.
Oh Señor, hasta que tú nos regales vida, pero permanecer, Señor, porque queremos contigo estar, oh Dios. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Con más vida le decimos a Él. Gloria al Señor. Estamos agradecidos con Él, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero hacer en esta mañana, algo un poquito diferente. Quiero escuchar la alabanza primero escuchar la alabanza y el que da la alabanza se sienta. Vamos a escuchar la alabanza de los varones. Amén. Una alabanza al Señor por los varones. Los cogí como todavía fuera base. Dan gloria a Dios y se pueden sentar. Una alabanza al Señor los varones. Amén. Pueden sentarse los varones. A ver, una alabanza al Señor las damas. Amén. Lo podemos hacer mejor, digamos. Amén. Tomen asiento, hermanas. A ver, tenemos niños, adolescentes, los jóvenes, ¿por qué se me sentaron? Pónganse de pie los jóvenes. No, pero las damas también son, pero los jóvenes y los niños todos de pie. Y vamos a escuchar la alabanza de la juventud, los que tienen la energía, la fuerza, el dinamismo. A ver, una alabanza al Señor. ¡Gloria a Dios! Con más vida digan. Amén. Tomen asiento. Algunos jovencitos, algunos niños no dieron la gloria, no levantaron sus manos, pero todo lo que nosotros tenemos es del Señor, sus manos, jovencitas, niños. Así que no le dé temor levantar su mano y decir gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Voy a pedirle. Vamos a pedirle favor al hermano Efraín y al hermano Eber que nos ayuden tomando la ofrenda del pueblo del Señor. Por mí fue por amor. El Cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo. Ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo,
no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. A suelta vivo, lo mi triunfa. A suelta vivo, ya no tin temor. Paso misa con mi futuro. Traen el mal digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, de gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras, gloria, gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Jesús mandando. La gloria de su nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Gloria, gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Gloria, gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Sí, Señor. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. 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 Toda la tierra otra vez canta tu nombre. Toda la iglesia 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 canta tu nombre. Sí, Señor, te alabamos en esta mañana, te glorificamos. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres digno, porque tú eres santo. Toda la iglesia alaba y glorifica el nombre de Jesús. Pronuncio Su nombre. Él se muestra Gloria al con Señor. poder. Jehová Nisi levanta bandera. Él levanta bandera para que nosotros seamos victoriosos. Cielo
de inmediato bajará con caballos y carros de guerra. Escuche. Los cojos y los ciegos se sanan en su nombre. Aquí puede haber un milagro en el nombre de Jesús. Se les grita libertad. Y a nosotros, su Y iglesia, a nosotros nos ha sido revelado ese nombre. ¿Quién es Él? aleluya. Oh sí, Señor, te alabamos. Bata sus manos, Pronuncio su hermano. nombre, Él se muestra con poder. Lo baniza y levanta bandera. El ejército del cielo de inmediato bajará con caballos y carros de guerra. Los cojos y los ciegos se sanan en su nombre. A los presos se les grita libertad. Y a nosotros nos ha sido revelado ese nombre. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo más fuerte. Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Proclama siempre. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Grítalo fuerte. Jesús. Proclama siempre. Jesús. Cuando pronuncio su nombre se muestra con poder. Lo baniza y levanta bandera. El ejército del cielo de inmediato bajará con caballos y carros de guerra. Los cojos y los ciegos se sanan en su nombre. A los presos se les grita libertad. Y a nosotros nos ha sido revelado ese nombre. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Grítalo fuerte. Jesús. Proclama siempre. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Grítalo fuerte. Jesús. Proclama siempre. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Grítalo fuerte. Jesús. Proclama siempre. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Aleluya. Jesús. Grítalo Dígalo fuerte. fuerte, hermano. Jesús. Proclama siempre. Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, hay un nombre poderoso. ¿Cuál es su nombre? Esa canción, hermanos, es hermosa. Y si usted no se la sabe, simplemente sepa que a usted se le ha sido revelado el nombre más grande que hay. Es el nombre de Jesús. Amén. Por eso nosotros debemos tener este nombre en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tenemos que apropiarnos del nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay libertad, porque en el nombre de Jesús hay sanidad, porque en el nombre de Jesús, hermanos, hay salvación, hay perdón de pecados. Por eso cuando usted pronuncia ese nombre, hágalo con fe, hágalo con poder, hágalo con autoridad. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, y ese es el nombre que exaltamos en esta mañana. Gloria al Señor, aleluya. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime
Alábelo, hermano, alábelo en esta mañana. Aleluya. Dele ese aplauso, reconozca a Dios. Aleluya. Reconozca a Dios esta mañana. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos, a ese que es todopoderoso. Amén. A ese que es incomparable. Vamos a orar a Él, hermano. Vamos a presentar las peticiones del pueblo de Dios. Vamos a orar, hermano. La mamá de la hermana Ruby está en una situación difícil de salud. El médico ha dicho que son momentos terminales, pero Dios tiene la última palabra. Amén. Así que vamos a orar por la mamá de nuestra hermana Ruby, también por ellas, que Dios le ayude. El niño Christopher, hijo de la hermana Daveli, un auto lo ha aporreado, así que vamos a orar por el niño Christopher. Amén. A estar pendientes. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar por el hermano Rufo. Amén. El hermano Rufo les manda saludos, hermanos, a la iglesia del Señor, y les manda agradecer sus oraciones. Amén. Así que no dejemos de orar por él. Creo que está conectado esta mañana con nosotros. Así que un saludo especial para nuestro hermano Rufo también. ¿Verdad que sí, hermano? Saludamos al hermano Rufo allá. ¿Verdad que sí? Que Dios lo ayude. Que Dios lo sostenga, lo levante. Gloria al Señor. Y por todos los hermanos que estén enfermos, necesitados. Puede que nosotros no sepamos de todos los que están enfermos y necesitados, pero qué bueno pedirle a Dios que los ayude. Amén, hermanos. Vamos a elevar esta oración a Dios. Levante sus manos. Señor Dios Todopoderoso, a ti clamamos, Dios eterno, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, por tu ayuda, por tu bendición. Dios, 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 ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Dios mío? ¿Quién como tú, Señor, tan bueno, tan misericordioso, tan especial, tan grande, tan bondadoso, Dios? Yo te ruego por las necesidades de tu pueblo, Dios. Cada uno de mis hermanos, Dios, la mamá de nuestra hermana Ruby, Señor. Dios, tú tienes la última palabra, tú eres poderoso, tú eres grande y hacedor de maravillas, Señor. Oh Dios eterno, en tus manos está, Padre bendito, el niño Christopher, Señor, tu mano bendita y poderosa, Dios eterno, ayudando, obrando, librando, restableciendo, Señor. Oh Dios, el hermano Rufo, ayúdale, Padre Santo, bendícele, glorifícale, Señor, restáurale su salud, Dios eterno, bendícele, mi Dios, te ruego, las personas que están allá en su cuarto, Dios, con él, ayúdales, Dios, ten misericordia, bendito Dios, ayuda a quienes están enfermos en el hospital, en sus casas, Dios, ayúdales, Padre Santo, hay tanta necesidad. Oh Dios mío, ante ti estamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad.
Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Estamos contentos de estar aquí esta mañana, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Teníamos un bonito grupo de hermanos también en el culto empapiamiento y nos da alegría, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Por favor, sonríale a la persona que está a su lado, sonríale, por favor. No le pele así los dientes como no, sonríale. Es que la sonrisa de algunos es como extraña, como que no, sonríale y dígale bienvenido a la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición grande estar aquí. Estaba diciendo mi esposa y les he venido diciendo, hermanos, este año vamos a trabajar con un lema general que tiene nuestra iglesia y es permanecer. Amén. Permanece. Ese es el lema y vamos a tocar unos subtemas con respecto a ese lema porque necesitamos permanecer, pero permanecer en algunos tópicos importantes, no solo en la iglesia. Yo puedo quedarme en la iglesia, pero pelarle los dientes al hermano de otra manera. Así que no, es permanecer en el amor, en la unidad, amén, en la fe, en la fidelidad, en la obediencia. Así que es permanecer en algunas áreas. Gloria al Señor. Ese va a ser nuestro lema general. Recuerden que mes a mes en la iglesia trabajamos con un lema. Así lo hicimos el año anterior y lo vamos a hacer este año también con la ayuda del Señor. Nuestro lema para este mes es el servicio. Amén. Así que estaremos hablando sobre el servicio a Dios. Y creo que todos le debemos tanto a Dios que nuestra vida debiera de ser una vida de servicio para Dios. El apóstol Pablo dijo, gracias hermano, Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento es doulos. Y doulos es un siervo, pero no el siervo que usted entiende hoy. El siervo en el que Pablo dijo era esclavo. Así que Pablo dijo, yo Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Y saben lo que quiere decir cuando él está diciendo esclavo? Él es mi Señor. Lo que él diga, haré. Paré de contar. Punto y aparte. Él dijo, yo hago. Amén. Hermano, que el Señor sea el Señor. Amén. Y que nosotros de verdad seamos los siervos. Que no parezca al contrario. Amén. Que nosotros seamos los siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero también vamos a trabajar un lema en la parte emocional, en lo personal. Amén. Y es que este mes yo quiero invitarles a que hagamos ese ejercicio, a que usted este mes ejercite la gratitud. Amén. A que usted ejercite la gratitud. Yo quiero invitarle, hermano, y les voy a estar preguntando, así que no se le haga raro que llame a alguien esta semana y le diga, hermano, ¿a cuánto le ha agradecido usted esta semana? Quiero invitarle, hermano, a que usted hagamos ese ejercicio. Agradézcale a Dios, agradézcale a su esposo, agradézcale a la esposa, agradézcale a los hijos le agradezcan a los padres. Amén. Agradézcale a los hermanos de la iglesia, agradézcale a los líderes de la iglesia, agradézcale a los hermanos de alabanza, acérquese a las hermanas de escuela dominical y agradézcale a los jóvenes por el trabajo que hacen con sus hijos, agradézcale a los diáconos, agradézcale a los servidores. Hermano, vamos a ejercitar la gratitud. Agradézcale a su jefe. Hay gente que habla mal de los jefes y la Biblia nos manda otra cosa. Amén. Los que son jefes, agradézcale a sus empleados. Jefes, dígale a su empleado algún día, hey, yo te quiero agradecer. Yo te quiero agradecer porque tu trabajo me ha bendecido a mí también. Pero también que los empleados no hablen mal de los jefes, porque hay empleados que hablan muy mal de los jefes. Así que dígale a su jefe,
jefe, muchas gracias. ¿Y por qué? Porque gracias a usted y a la empresa, yo también puedo llevarle alimento a mis hijos. Yo también le puedo poner gasolina a mi auto. Yo también puedo tener un sustento. Fui a un restaurante, pero es que recibí el cheque esta semana. Hermanos, vamos a ejercitar la gratitud. Amén. Y el otro mes, acompáñenla, porque el otro mes vamos a empezar a reírnos mucho. Vamos a empezar a reír más, hermano, porque a veces nosotros nos reímos y el evangelio produce gozo. El evangelio, lo que cantamos ahora con esa alegría, el evangelio tiene que producir gozo. Así que, hermano, vamos a empezar a reír, empiece a reír. Amén. Que yo les he dicho que hay una frase por ahí que dice: no tenemos la culpa de la cara que nos tocó, pero sí de la que ponemos. Amén. Así que usted no tiene la culpa de la que le tocó, pero de la que pone sí usted es culpable. Y hermanos, es importante sonreír. Yo por ahí les mandé esta semana un mensajito. ¿Cuántos lo leyeron? Hay hermanos que dicen: el pastor, y ahí lo abren y lo cierran. Hermanos, yo no le mando cosas por hacerle perder tiempo. Léalas por favor, léalas. Amén. El pastor, y la gente abre y dice: bueno, listo, ya, él ya vio que lo leí. No, deténgase a leerlas. Gloria al Señor. Hermanos, necesitamos trabajar todo esto. Si queremos que Dios nos bendiga y ser mejores y crecer como iglesia, impactar también a la gente que llega acá, vamos a hacer una iglesia más amable. Hemos crecido mucho, pero vamos a avanzar. Amén. Que la gente diga: oiga, pero usted sí está risueña esta semana. Bueno, pero ¿por qué no voy a reír si tengo a Dios? Si tengo las bendiciones de Dios. Si Dios ha sido bueno. Amén. Hermanos, es importante eso. Y me va a escuchar predicándole un mensaje de la alegría. Amén. Así que la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que la gente cuando sonríe es más bonitos. De verdad, no, eso no lo digo yo, no me lo crea. La Biblia lo dice. Y una persona alegre, usted dice: wow, esa persona, quiere uno estar ahí con esa persona. Y usted lo quiere saludar porque transmite algo. Pero una persona que lo mire a uno así, ¿usted qué hace? Usted dice: por allí, porque no sé si está bravo, si está enojado. No, hermano, los hijos de Dios tenemos un gozo. Y el gozo que siento yo, dígalo, hermana Febe, dígalo allá. ¿Sí la vio? Hermanos, el gozo que tenemos nosotros, vea, es para uno gozarse en Dios. Para que usted diga: Dios, estoy feliz. Que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como Amén. no me lo dio, no me lo puede quitar. Gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esa tierra tiembla. Si empezamos a adorar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Amén. Tenemos que vivir en ese gozo, hermanos. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar con algunos nombramientos. El día de anoche estábamos haciendo algunos nombramientos.
Vamos a hacer algunos nombramientos el día de hoy, hermanos, no sin antes expresarle a todos los hermanos que han servido durante el año 2022, palabras de gratitud. Yo quiero agradecerles, hermanos, a todos ustedes, a nombre de la iglesia, a nombre de los padres, agradecerle a los maestros de escuela dominical, a nombre de los niños. Ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoramos, ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Senhor, não me adorava só, nenhum costra coma, pero a só. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Senhor, não me perdonava nenhum outro Deus, pero a vos. Na cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tura vai. Na cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Na cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tura vai. Na cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Tabata, un pecador, ma vai cerca Jesús. Pedina escura, su cruz, su amor ana mi luz. Na cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma dura vai. Na cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama. Padre pobre pecador, na quien él la salva. Na cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma dura vai. Na cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nascelo guardo alzar. Confiad en Jeta mi placer, mi no lo tengo.
portate a aprire, non sta guardando, guardando ribabo, non scherpavo spirito, pini riba nos, e tu ma buon lugar, non stai a mapo, sendi candela e pini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh para siempre, nos da llamado, enciende candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh para siempre. Sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor
Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús, Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, no mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso misa con mi futuro, traen el mal digno Señor, cubibota, poderosamente vivo, poderosamente vivo. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. El agisa mi sí, el avira mi ron, el pone mi pía para saber. El agisa mi sí, el avira mi ron, el pone mi pía para saber. Mira aquí con señoras y panos, mira
poderoso Dios está. Mira aquí, cocinhoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra como, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. Ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos. Él murió, sufrió por mí, fue por amor.
El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso misa con mi futuro, traen el mal digno Señor, cubibota, poderosamente vivo, poderosamente vivo. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma turabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma turabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Tabata, un pecador, ma vai cerca Jesús. Peregrinas cuna su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica
nescun'emità. Avesse morto cu poder, nascello guardo al san. Confiade in Jeta mi placer, mi non lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was de schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was de schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. De mi casa e mi porta a abrir. Non sta guardando riba, non scherpavo spirito, vini riba nos, tu ma buon lugar, non stai amapo, sendi candela e vini, nabo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos da llamamos, enciende candela y vini, nabo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre. Éxodo 33, versículos 12 al 16. ¿Han encontrado todos? Vamos a leer la palabra de Dios. Voy a pedirle a los hermanos de audiovisuales allá que estén muy ágiles, por favor. Vea, hermano, ellos desde que llegan empiezan a mover los dedos así para ejercitarse, porque les toca estar pilosos. Vamos a leer la palabra de Dios, Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 16, dice la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora qué, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Verso 15. Y Moisés respondió que si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Verso 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Digan gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad. Hermanos, en lo que ya leyeron aquí, ¿qué le pidió Moisés a Dios? Acompáñenme, por favor, todos ayúdenme. En lo que ya leyeron aquí, ¿qué le pidió Moisés a Dios? ¿Cómo? Que su presencia. ¿Y qué significa eso? Usted le hizo a la carrera, pero Moisés le dijo a Dios: Dios, lo necesito las 24 horas del día. Y necesito que cuando haya un problema, usted esté ahí. Y se enferma alguien y usted esté ahí.
y se le acaben los zapatos a un israelita y Señor, yo no sé cómo vamos a hacer, pero usted tiene que mirar cómo arregla ese problema, porque esa gente va a caminar por un desierto. Señor, y cuando se acabe el agua, dígame si usted va a estar ahí. Uno lee el versículo, ¿verdad? Sí, y uno en la presencia de Dios. Pero Moisés le estaba diciendo, vea, Señor, cuando se acabe el agua, usted va a dar agua. Cuando no haya comida, usted responde. Cuando esa gente pida pan, usted da pan. Cuando esa gente se acuerde de Israel, usted de Egipto, usted resuelve el problema. Amén. Y el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? No te preocupes, yo voy a estar contigo. El título de este mensaje es ¿cuánto esperas de Dios? ¿Cuánto esperamos de Dios? Y yo quiero que usted reflexione hoy cuánto espera usted de Dios. ¿Sí? Yo quiero que usted reflexione. Y yo quisiera preguntarle a un par de hermanos, ¿qué espera usted de Dios? Alguien que me diga, por favor. Sabiduría, que su presencia todo, misericordia. Bueno, terminó el año 2022 y todo mundo reflexionamos. Yo me puse a pensar y una de las cosas que me puse a pensar y a reflexionar es ¿cuánto espero yo de Dios? Y me puse a pensar y yo decía, Dios, yo sí espero mucho de usted. Y me puse a pensar y yo dije, yo creo que tengo más de 100 cosas que espero de Dios. Así que empecé a escribir un poco de cosas y de ahí empezó este mensaje, hermano. Desde terminando por allá el año, me empecé a pensar en todo lo que yo espero de Dios. Pero para resumírselo a usted, y el tiempo no nos ayuda mucho, yo quiero decirle, en lo familiar, ¿usted qué espera de Dios? Dígame, ¿qué espera usted de Dios en lo familiar? Que salve su familia, ¿verdad? Hermano, en lo familiar todos esperamos que nos vaya bien, que la esposa esté bien. Digan amén los que quieren eso. Ah, caramba. Queremos que el esposo esté bien. Digan amén. Queremos que nuestros hijos estén bien. Amén. Hermano, ¿cuántos quieren que no les pase nada a los hijos? Que Dios los guarde, que les vaya bien en el estudio, aunque no estudien, ¿verdad? Porque uno, Señor, ayuda a mi hijo. Tú eres Dios de milagros. Tiene CPI hoy y no estudió nada. Uno quiere que le vaya bien a los hijos, ¿verdad? Que Dios los ayude a encontrar el mejor cónyuge, ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Amén. Bueno, hermanos, queremos todo lo mejor para nuestra familia. Y yo me puse a enumerar todo eso, hermano, y la lista es muy larga, muy larga. Uno les presenta la niñez y la juventud, y cuando se hacen adultos, y uno guarda a mi hijo y dale un buen trabajo y ayúdalo y bendícelo y guárdalo. Y las mamás traen aquí las peticiones. Así que, hermano, ¿cuánto esperamos de Dios en lo familiar? Yo creo que muchísimo. Amén. ¿Verdad que sí? Sigamos en lo económico. ¿Cuánto esperamos de Dios en lo económico? Dígame por favor alguien por ahí. Que nos vaya bien. Dígame a alguno que diga, Señor, yo quiero, Dios, yo quiero que este año me vaya mal en la empresa. Señor, que le vaya mal al jefe, que se quiebre esta empresa y que me echen. ¿Qué espera usted en lo económico de Dios? Que Dios lo prospere, que Dios lo bendiga, que Dios le dé salud para trabajar, ¿verdad que sí? Que no nos falte el empleo, ¿verdad que sí, hermano?
Que no nos falte el sustento, que Dios ayude a la familia en lo económico, hermano, que Dios ayude a mis hijos y que les provea un buen empleo. Señor, que el negocio vaya bien. Digan amén los empresarios. Que este sea un buen año, que me vaya bien para cumplir mis compromisos, que pueda pagar la cuota del auto, de la casa, enviar dinero a Colombia, a República, a Venezuela, a Haití, a cualquier parte donde usted manda. Amén. ¿Verdad? ¿Qué más le dice usted a Dios en lo económico? Que me vaya bien y más bien y súper bien y re bien. ¿Verdad? Sabiduría para administrar. Hermano, ¿cuánto esperamos de Dios en lo económico? Increíble. En lo personal, ¿cuánto espera usted de Dios? En lo personal, Señor, que mi vida vaya bien, que mis proyectos vayan bien, que mi estudio vaya bien. Otra vez, los jóvenes, ahí sí confían en los milagros de Dios los jóvenes. Señor, ayúdame con el CPI de química. No estudió nada, pero quiere un milagro de Dios. Pero Dios es tan bueno que a veces les ayuda a pasar el examen. Que no me falte nada, que gane mis exámenes, ayúdame a terminar la carrera, ayúdame que me den empleo. Hay un ascenso, Señor, que me den ese ascenso a mí. Hay un aumento de salario, que me lo den a mí. Señor, trata con mi jefe. Señor, bendíceme, Señor, mi casa, mis hijos, mi carro, mi negocio, mi entorno, todo lo que me rodea. Hermano, son peticiones y peticiones y peticiones para Dios todo el tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto necesitamos a Dios? ¿Cuánto espera de Dios usted este año? Ahora, en la salud, ¿cuánto espera usted de Dios en la salud este año? Dígame, hermano, ¿cuánto espera usted de Dios en la salud este año? Dígame la verdad. ¿Qué espera usted de Dios este año en la salud? ¿Ah? Que te dé salud. Los hermanos enfermos, levanten la mano. ¿Qué esperan ustedes de Dios este año? Que Dios los sane, ¿verdad que sí? Si a uno el médico le dice que tiene cáncer, ¿usted qué espera de Dios ahí? Que el cáncer se vaya. Que se vaya, Dios, Dios, y hazlo, Señor. Y uno a veces le dice a Dios, Señor, y acuérdate que acuérdate que soy tu hijo. Y uno le recuerda a Dios, acuérdate que soy tu hijo. Y acuérdate que voy a la iglesia. Y acuérdate que yo ayudo. Uno le recuerda a Dios, ¿verdad? En la salud, hermano, en la salud, Señor, le decimos a Dios, Señor, mira mi salud, mira la salud de mis hijos, mira la salud de mi esposa, de mi cónyuge, de mi familia. Sáname, líbrame de la enfermedad, ¿verdad? Que no me enferme, Señor, tú eres mi sanador. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Esta lista de lo que esperamos de Dios puede continuar y continuar, y no terminaríamos hoy de hablar aquí de cada detalle que esperamos de Dios. ¿Verdad? Continuaría. ¿Sabe por qué usted lo puede hacer, hermano? Porque Dios es muy bueno y porque Dios puede ayudarle. Por eso usted le pide y le pide y le pide y le solicita, y tiene un proveedor y un guardador 24 horas al día. ¿Verdad? Mire, hermano, tenemos un proveedor y un guardador 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días del año. Usted tiene un guardador. Usted le dice, guarda a mis hijos, guarda la casa, guarda el negocio, me voy de viaje, Señor, en tu nombre dejo esta casa, Señor, en tu nombre me subo al auto. Usted se subió a un avión y ¿qué dicen los hermanos? Señor, aquí, en tu nombre guía a este piloto. Así se ha corrompido, pero guíalo, Señor, y llévame bien allá, Señor. Así que, hermano, y va a aterrizar el avión y usted, Señor, guárdame. Despega el avión, Señor, guárdame. Sí,
Hermano, nosotros todos necesitamos de Dios y esperamos de Dios. ¿Y usted qué espera de Dios? Que Dios hágale Dios y Dios haga. ¿Verdad que sí, hermano? Pero es que Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. Así que usted lo puede hacer porque este Dios es tan bueno que no solo usted le dice, sino que Él le abrió la puerta y le dijo, pídeme y te voy a dar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y mire lo que sigue diciendo, hermanos, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Digan amén. El Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. El Salmo 145 versículo 16. Si me ayudan, Salmo 145, léanlo conmigo por favor. También los que tienen sueño, léanlo por favor. Mire Dios cómo es de bueno. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Wow, diga amén. Hermano, ese versículo es muy profundo. El Dios del cielo abre su mano y colma de bendición a todos los seres humanos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios a quien adoramos, a quien servimos, a quien le cantamos. Hermano, ayuda a todos. Mire, los peces del mar, Dios les ayuda. Les abrió la mano y les dio el alimento. Las plantas, Dios les dio la vida y les da el sustento, el sol, el oxígeno, todo. A usted y a mí, Dios mío, somos los mimados de la creación. Créalo, hermano. Los mimados de toda la creación somos nosotros. Amén. Así que, hermano, ¿cuánto le debemos a Dios? Pues yo quiero decirle, hermano, en el Antiguo Testamento a Dios, por lo bueno que era y porque siempre proveía, lo llamaron de diferentes maneras. Se lo voy a mencionar rápido. No tengo tiempo de pronto detenerme en ellos. Pero mire, cuando vencían en una batalla, cuando Israel tenía una batalla, dígale hacia su vecino, hey, cuando pelees una batalla, Dios está contigo. No lo deje dormir, por favor. No, levántelo, por favor. Porque si no, no va a entender que es Dios. Amén. Yo también me trasnoché anoche, no se preocupe. Hermanos, cuando Israel tenía una batalla y Dios le daba la victoria, ellos le pusieron a Dios, tú eres Jehová Nisi. Porque cada que tenemos una batalla, tú no respondes. Amén. Diga gloria a Dios. Pero también le dijeron, Señor, tú eres Jehová Sabaoth. ¿Y por qué? Porque cada que tenían una guerra, Él era el que iba delante de ellos y le dijeron, tú eres Jehová de los ejércitos. Y eso fue lo que dijo David cuando le apareció un gigante ahí al frente en la batalla. Entonces David dijo, oh, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas hey, yo voy contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Pues ese es el Dios que tenemos. Usted a veces y yo nos hemos metido en unos problemonones, pero uno clama al Dios de los ejércitos y le dice, Señor, de esto no me saca nadie sino tú. Y uno después ve que eso se resolvió, hermanos, porque ese es Dios. También a Él lo llamaron en la antigüedad Jehová Jiret. Jehová es nuestro, porque cada que se necesitaba algo, Dios lo provee. Hermano, levánteme la mano aquí los que han visto que cada que han necesitado algo, Dios ha provisto.
Cada que hemos necesitado algo, hemos visto la mano de Dios. No nos ha faltado. De alguna parte viene nuestro socorro. ¿Verdad que sí? Pero también lo llamaron Jehová Shalom, que es Jehová nuestra paz. Pero también lo llamaron el Elión, que significa el Altísimo, el que está por encima de todo. También lo llamaron Jehová Siquenud, porque él era Jehová justicia nuestra. Siempre los defendía. Pero también lo llamaron Jehová Rafa, que significa Jehová. Levánteme la mano a los que Dios ha sanado. Levante la mano, hermano, a los que Dios haya sanado. Pues ellos dijeron, Él es nuestro sanador. Hermano, cada que hemos necesitado justicia, paz, sanidad, provisión, victoria en las batallas, en las guerras, en los problemas, Dios está ahí. Le pregunto, ¿cuánto espera usted de Dios? ¿Ah? Todo. Pero ahora yo voy a cambiar el mensaje. ¿Cuánto Dios espera de usted y de mí? Y aquí haga un stop, porque uno dice, Dios gracias, pero me dijo una hermana esta mañana, me dijo, pastor, nuestras gracias son acomodadas. Uno dice gracias, pero no está agradecido. Así que nuestras gracias no son tan sinceras con Dios. Hermano, mire, cambiemos el escenario ahora y pensemos un momento, ¿qué está esperando Dios de usted y de mí? Porque Dios también espera algo de nosotros. Amén. Y por eso David dijo, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Y yo quiero invitarle esta mañana, hermano, vamos a empezar a pensar qué espera Dios de nosotros y qué le doy yo a Dios y qué tanto afán tengo yo por Dios, qué tanto le corremos a Dios. Amén. Pues lo primero que Dios pide en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabe por qué Dios pide el corazón? Porque ahí está la voluntad, ahí está todo. Hermano, ¿cuánto usted le pide a Dios cuando un hijo está enfermo? Levánteme en la mano los padres. Y su hijo se enferma y usted ¿qué dice? Dios. Y cuando Dios le pide el corazón, ¿qué dice la gente? Yo creo que lo voy a pensar, pastor. ¿Le gustaría arrepentirse? Sí, pero lo tengo que pensar. ¿Y cuánto tiempo lleva pensándolo? Siempre llevo como 15 años. Pero uno quiere a Dios así, vea. Pero yo no. Eso es raro, hermanos. Porque el jefe espera algo del empleado, el empleado espera algo del jefe, el papá espera algo del hijo, el hijo espera algo del papá, la gente espera algo de todo mundo, pero yo a Dios no quiero que Él espere nada de mí. Y yo quiero decirle esta mañana, Dios está esperando más de nosotros. Pero déjeme ir un poquito más allá, hermano. Permítame decirle, hermano, Dios está esperando que usted y yo, hermano, le busquemos de corazón. Amén. Yo se lo repito, hermano, Dios espera que usted le busque y tenga tiempo para Él. Amén. Hermano, es raro que yo, que necesito de Dios 24 horas al día, y soy dame y ayúdame y provéeme y sustenta y guarda a mis hijos en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Holanda, y guarda a mi tía que se fue para Suecia, y guarda a mi abuela, Señor, que tiene 99 años, y te ruego, Dios, que cuidadito, todavía no. Pero
pero haya un culto 8 días, 15 días, un mes. No, algo no está yendo bien. Algo de nosotros los seres humanos no está yendo bien con Dios. ¿Y por qué? Porque el jefe me dijo que trabajara 2 horas más. Entonces Dios es menos importante que mi jefe. ¿Por qué? Porque tenía que lavar el auto, pastor. Hay algo que está yendo mal, hermanos. ¿Por qué? Porque me levanté tarde. Hermano, levánteme la mano a alguien aquí que no haya dormido una noche, pero tenía que ir al trabajo al otro día y se fue sin dormir. Dígame la verdad, levánteme la mano. Y creo que también ahora, si usted tiene que trabajar y espera a su jefe que abra el negocio, es que anoche no dormí, ¿usted va o no va? Hermano, ¿usted va o no va? Claro, yo también. Yo he tenido noches que no duermo bien y aquí usted me ve. Hermano, pero ¿y por qué a Dios yo no le corro? Porque no dormí bien. Y hermano, ¿por qué no? Hermano, es que no dormí bien. Pero sí vas a la oficina, al médico, a la cita, al trabajo, a todo mundo, pero a Dios no. Hermano, ¿a qué horas hay que estar en el aeropuerto cuando vamos para Colombia o para algún viaje internacional? 3 horas antes. ¿Y cómo hace usted? Arregla, organiza, prepara. Pues hermano, nos estamos yendo para el cielo. Y hay gente que está llegando tarde. No, hermano, yo quiero invitarle, Dios está esperando algo de usted y de mí. Hermano que me escucha esta mañana, Dios está esperando más de nosotros. Y le estamos dando muy poco y se nos está olvidando que Él es Dios. Él no es el dueño de la compañía, Él no es el dueño del colegio ni de la empresa. Hermano, Él es Dios. Él es dueño de todo lo que existe y yo estoy aquí por Él y a Él le debo el aire que respiro, la vida que tengo, los hijos que proveo, mi mañana, mi hoy, mi futuro, mi ayer, todo se lo debo a Él. Diga gloria a Dios. Vea, hermano, Él espera que yo tenga tiempo para Él y Él espera que yo venga al culto, pero a darle también culto a Dios. A veces no cantamos. Déjeme, yo hoy le invito a que reflexionemos, hermano. Todo comienzo de año es de reflexión. Hermano, yo tengo que reflexionar. Cuando venga el culto, venga con alegría. Alabe a Dios. Dígale gracias. Y ya le dijo gracias y vuélvale a decir, Dios, gracias. Y dígale, Dios, estoy admirado de tu amor, de tu grandeza, de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia. Cantamos y sentimos la presencia de Dios. Dígale, Dios, esto es increíble. Como que yo vengo a un lugar 4 paredes como cualquier lugar, pero yo entro aquí y yo empiezo a sentir algo aquí extraordinario y yo empiezo a sentir una presencia y yo empiezo a sentir un gozo y yo empiezo a sentir un poder. Hermano, eso es para uno decir, wow, Dios. Pero hermanos, a veces ni cantamos. A veces ni nos descruzamos. Hay gente que se cruza. Aquí está Dios. Yo quiero invitarle, hermano. Yo se lo debo todo a Él. Pero Él espera algo de mí. Jóvenes, Dios espera algo de ustedes. No puede venir un joven y pensar que Dios no está esperando algo de él. Dios está esperando de ti, joven. De paso le digo, jóvenes, no vengan al culto de cualquier manera.
Papás, no traigan hijos varones en chanclas a la iglesia. Ese niño crecerá y vendrá en chanclas a la iglesia. Enséñale que hay que venir. Ojalá su mejor traje lo sacara para venir a la iglesia. No traiga a los hijos que ya se hacen adolescentes en pantaloneta. Ese niño no va a entender, hermano, que aquí hay alguien a quien adoramos y a quien admiramos y le hacemos culto y espera. Enséñele a sus niños a venir con una camisita por dentro. Enséñelo, hermano, a venir organizadito. Hermano, Dios está esperando más de nosotros. ¿Sabe qué espera Dios del culto? Que usted diga como David. Ayer les prediqué en el ayuno y en la noche acerca de David. ¿Sabe qué decía David del culto? Yo me alegré con los que me decían: al culto vamos. Usted como cristiano el jueves diga: hoy es día de adorar a Dios. Y me voy con una alegría, porque le voy a dar gracias al que me ha ayudado en todo. Estuve cáncer y me sanó. Y yo no le doy, y no vengo. Yo tengo que pensar. Tuve una enfermedad grave y me ayudó. Yo tengo que pensar seriamente si a mí me cuesta venir a un culto. O si yo dejo de venir al culto porque dame viendo algo. Yo tengo, hermano, es importante pensarlo. Pero yo se lo debo a él. ¿Sabe por qué David Dios lo bendijo tanto y lo perdonó y lo ayudó y lo sacó adelante y dijo que era el hombre conforme al corazón de Dios? Porque David, hermano, es día de adorar a Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, aleluya. Y por allá escribió el Salmo 84. ¿Y sabe qué dijo tan bonito, hermano? David dijo: anhela mi alma. Y aún ardientemente, mire, hermano, él decía: ardientemente mi alma desea ir a la escuela dominical. Y nosotros le voy a correr a Dios. Hermano, Dios está esperando de nosotros eso. Y se nos está olvidando que Dios coloca su mirada en las cosas pequeñas. Y yo quiero invitarle, hermano, hay detalles nuestros que le dejan saber a Dios que solo lo necesitamos a Él, pero que nosotros no estamos tan dispuestos a ser tan agradecidos con Él. Y yo quiero invitarle, qué bueno que este año empecemos a mostrarle a Dios que de verdad usted lo ama y que usted de verdad está agradecido. Hermano, mire, la gente para Dios, nosotros queremos darle muy poco de nosotros a Dios. Muy poco. Hay gente que dice: ¿a qué hora irá a terminar el pastor? Y uno debiese en esto, hermano, de detenerse y decir: Dios, yo tengo que agradecerle más a Dios. Si yo hiciera memoria de mi vida, hermano, yo de verdad tengo pena con Dios. Porque yo un día me estaba muriendo en una cama. Ustedes saben mi testimonio. Yo me estaba muriendo en la cama de un hospital. Y yo le dije a Dios que me perdonara y que me dejara vivir, que yo le iba a servir. Y a veces me da pena con Dios. Y creo que como yo, muchos se nos olvida. En la Biblia hay la historia de 10 leprosos. Y mire, hermano, Jesús iba de camino y se encontró 10 leprosos. ¿Alguien sabe lo que es la lepra? Vea, hermano, a los leprosos se le caen las orejas, se le cae esto de acá, se le cae la carne de la nariz, se le cae la carne de los dedos, se le cae, hermano, su cuerpo es una cosa aterradora.
Y ser leproso, hermano, lo sacaban del pueblo y no había teléfono, no había internet, no había Facebook, no había YouTube, no había cómo uno comunicarse con nadie. Así que los leprosos estaban olvidados de su familia. Y ni los visitaban, ni se acercaban, nadie, y nadie podía cruzarse. Y Jesús se atravesó por el camino de los leprosos. Y los leprosos le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos se fueron. Bueno, vámonos para el sacerdote. Y cuando iban caminando, te salió carne en la nariz. Tus orejas están normales, tus dedos están normales, ya no está chorreando sangre, aguasangre, pus, ya no sale eso de ti, hermano. 9 siguieron y solo uno se devolvió. ¿Sabe por qué está esa historia en la Biblia? ¿Usted sabe por qué esa historia está en la Biblia? ¿Saben por qué está en la Biblia? Para decirle a usted y a mí: somos de los 9 y Dios anda buscando uno como el que se devolvió. Dios anda buscando uno que diga: Dios, me voy para el culto. Dios, me voy a cantarte. Dios, me voy a aplaudirte. Dios, me voy a orar. Dios, me voy a bendecirte. Dios, voy a vivir feliz este año. No depende de lo que tenga ni de lo que soy. Depende de todo lo que tú me has dado. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Dele ese aplauso al Señor. Dios anda buscando uno. Uno que sea agradecido con Dios. Yo quiero terminar diciéndote, hermano: Dios está esperando más de nosotros. Y vale la pena preguntarnos: ¿cuánto yo de verdad le estoy dando a Dios? ¿Cuánto de verdad a mí me preocupa Dios? Hermano, yo quiero dejarle algunos interrogantes. ¿De verdad Dios nos preocupa? ¿O es porque Él nos ayuda? Yo tengo que preguntarme: ¿de verdad yo amo a Dios? ¿O es porque Él me sana? ¿O es porque Él me provee? ¿O es porque Él no me falta con el trabajo? Yo camino con Dios porque de verdad lo amo y estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho. ¿O es porque me va bien con Él? Hermanos, Dios está esperando que haya un pueblo que de verdad lo ame, que hayan unos hijos que le corran, que este año le quieran servir a Dios. Que Dios está esperando de ti y de mí más, hermano, de lo que le dimos el año pasado. Dios está esperando que no dejes tu cargo tirado como si nada. Sáqueme de ahí, pastor. Hermano, no podemos obrar así con Dios. Si usted tuviera un hijo, si usted tiene un hijo, mi hermano, y su hijo le dice: mamá, yo no te debo nada. Y su hijo le dice: papá, no me mandes que no te voy a hacer nada. Papá, conmigo no cuentes. De la ropa no te debo nada, del carro no te debo nada, del techo no te debo nada, de los servicios de la casa no te debo nada, que me cuidaste no te debo nada, porque bástate que te diga gracias, pero no hago más de ahí. ¿Cómo se sentiría usted con ese hijo? ¿Verdad? ¿Verdad? Uno diría: este hijo no agradece, este hijo no aprecia, este hijo no me estima, este hijo no valora nada. Hermano, ¿cuánto nos parecemos a veces a eso? Y Dios, tú le pides hoy y te ayuda. Y el problema nos va a ayudar. Y la necesidad la va a resolver. Y este año puedes ir tranquilo, Él proveerá.
este año llegue la enfermedad, hermano, y si Dios no determina que te vaya, Él te va a sacar de la enfermedad, Él te sacará del cáncer, Él te acompañará en la crisis, Él te acompañará en el problema, Él te acompañará en la dificultad de la vida. Tus hijos se enfermarán y Dios estará contigo. Estén de pie, tengan la bondad. Alguien aquí quisiera venir a decirle a Dios: Señor, gracias. Yo quiero invitar a alguien aquí que hoy quiera venir y decirle: Dios, yo este año te voy a dar más, Dios. Este año, Dios. Este año, Dios mío, yo te quiero dar algo más. Este año, Dios, yo voy a ser mejor. Yo voy a agradecer más. Yo me voy a afanar por los cultos. Yo te voy a cantar, yo te voy a aplaudir, yo te voy a bendecir, yo voy a hablarle a alguien de ti, yo voy a sonreír más por todo lo que tú has hecho en mi vida. Yo voy a dar gracias. Yo quiero invitarle, hermano. Yo creo que Dios merece que alguien le diga: Dios, tú me sanaste de cáncer y yo ni vengo a culto. Señor, tú me ayudaste el año pasado y yo ni vine al 31 y estaba aquí. Señor, tú has provisto todo, pero mi corazón se le olvida. Pero hoy aquí, Señor, quiero darte gracias y quiero hasta pedirte perdón, Señor. Porque yo te pido y te pido y te pido, pero se me olvida darte. Se me olvida ser fiel, se me olvida reconocerte, se me olvida humillarme, se me olvida bajarme, se me olvida postrarme. Pero en esta mañana dígale un momentico: Señor, pero este año voy a escuchar el consejo de David. Bendice, alma mía, Jehová. Y que no se olvide. Aleluya. Que no se olvide mi alma. Que no se olvide mi alma que a Dios se lo debo todo. Mi vida, mi salud, mis hijos, el alimento, el aire. Jovencita, se lo debes todo a Dios. Joven, se lo debes todo a mi Dios. Dígale a Dios gracias. ¿Será que hay un joven aquí que quiera venir al altar? Jóvenes, ¿por qué no vienen un momentico y le dice: Dios, yo te agradezco por todo lo que tú me vas a dar en la vida? Dígale: Señor, yo te agradezco por todo lo que tú me vas a dar en la vida, porque estoy seguro que me lo vas a dar. Dígale gracias. Hermana, dígale gracias. Dios está esperando un poquito más de nosotros, hermanos. Gratitud, reconocimiento. Que al pasar de los años, Señor, gracias. Señor, gracias. De mi felicidad. Señor, gracias. Dígale gracias, hermano. Agradecimiento. Hay en mi corazón. Hay en mi corazón. Dígale: Señor, yo estuve enferma. Canto de Yo estuve enfermo. He pasado luchas, pero tú has estado ahí, Dios mío. Muchas son las cosas Cuando vengan los problemas, Dios, sé que estarás ahí. que mi Dios me ha dado. Cuando vengan las crisis, Y en agradecimiento. yo sé que estarás ahí, Dios mío. Y en agradecimiento.
Cuenta conmigo este año, Dios, cuenta conmigo. Alguien que le diga a Dios, Señor, cuenta conmigo. Un niño que le diga a Dios, Señor, cuenta con mi niñez. Un joven que le diga a Dios, Señor, cuenta con mi juventud. Un hermano que le diga a Dios, dígale, cuenta conmigo, Señor, cuenta, cuenta. Pues ni por un momento Cuenta conmigo, Dios. tú me has dejado solo. Señor, cuenta conmigo. Y así tu santa mano Alabe a Dios, hermano, dígale a Dios, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, Dios? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, Dios? Yo espero que todo el mundo agradezca, pero a mí me cuesta agradecer, Dios. dentro de mi mente Me cuesta agradecer, Dios. Me cuesta valorar. Pero este año, Dios, este año, aleluya, hermanos, yo puedo contar con Dios este año. Qué bueno que Él pueda contar conmigo. Yo puedo contar con Dios. Qué bueno que Él pueda contar conmigo este año, hermanos. Dígaselo, dígaselo. Señor, yo quiero que cuentes conmigo. Que la iglesia cuente conmigo. Que los amigos cuenten conmigo. Que los jóvenes. Que el grupo de oración de la iglesia. Muchas son las cosas. Escucha lo que mi Dios me ha dado. Que mi Dios me ha dado. Aleluya. 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 Y en agradecimiento. ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Cuánto nos ha dado Dios, hermanos? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos ha dado Dios? Hermano, ¿cuánto? Hay en mi corazón. Aleluya. No hay palabras. No hay palabras. No hay palabras. No hay palabras, Dios. Muchas son las cosas. No hay palabras, Dios mío. Que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento. Y en agradecimiento. Y en agradecimiento. Señorita, y en agradecimiento. Y en agradecimiento. Y en agradecimiento. Iglesia, y en agradecimiento. Y en agradecimiento que Dios cuente. Que Dios cuente con nosotros este año. Hermano, hermana, líder, servidor. Iglesia, Dios espera un poquito más de ti. Amigo, no te quedes años esperando seguir a Dios. Decídete por Dios. Se lo debo todo a Él, hermano. Vamos a darle gracias a Dios.
Amigos, yo quiero invitar a los amigos, tomen una decisión con Dios. Dios está esperando eso de ti. No lo pienses tanto. No lo pienses tanto, mi amigo. Jóvenes, Dios los está esperando que les sirvan. Señorita, Dios espera que ustedes les sirvan. Hermano varón, Dios espera más de usted. Hermana, Dios está esperando más. Que este sea el año de darle más a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar por los hermanos que están de cumpleaños. La hermana Emelda, el hermano Gabriel Reyes, la hermana Ruth Lampe, la hermana Karen Correa, la hermana Marcelis y Carlos. Ellos cumplen años esta semana. Vamos a orar que Dios les bendiga y que Dios les ayude. Amén. Amén, hermanos. Levante sus manos y dígale: gracias, Dios. ¿Cuánto esperas de mí, Dios? Será una reflexión que voy a hacer este año, Señor. Este año, Dios, voy a reflexionar en eso. Porque cada que yo tengo un problema, yo te pido y tú estás ahí. Se enferman mis hijos y mis nietos y yo veo tu mano. Dios, veo necesidades y clamo a ti, tú haces algo. Pero yo voy a cambiar mi actitud hacia ti este año, Señor. Oh Dios, ayúdanos a darte más, Dios. A ser fieles, a ser obedientes, a honrarte, a adorarte, a servirte. Te quiero pedir, Dios, por mis hermanos que cumplen años esta semana. La hermana Milena que cumplió años, la hermana Emelda, el hermano Gabriel, la hermana Ruth, la hermana Karen, la hermana Marcelis, Carlos, Elvis. Te ruego por ellos, Dios, bendíceles, ayúdales. Dales bendiciones en abundancia este año, Señor. Oh Dios, bendíceles grandemente, Dios eterno. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias, mil gracias, Señor. Ayúdame a agradecerte y a darte algo más de mi vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.